Bueno, continuamos con el último tema del segundo parcial, que viene siendo el tercer condicional, donde se manejan situaciones imposibles. En el tema pasado, el segundo condicional, hablábamos o planteábamos situaciones improbables. En este caso son situaciones imposibles. La diferencia entre una situación improbable y una situación imposible es que la situación improbable puede llegarse llegarse a dar el caso que sí se cumplan, de que sí se presenten, pero es muy baja la probabilidad. O sea, es improbable, es remota la posibilidad de que se presenten, pero ahí está ese mínimo porcentaje que que marca alguna pequeña posibilidad de que sí se cumpla una cosa, de que sí se presente alguna cosa. Esas son situaciones improbables. Las situaciones imposibles, como su nombre lo indica, pues son situaciones que ya no se pueden dar. Ya no hay ninguna probabilidad de que sucedan, o de que se presenten, o de que se hagan. Ya son imposibles. Y este tipo de situaciones imposibles se dan en el pasado. ¿Por qué se dan en el pasado? Porque son las cosas que sucedieron en el pasado, que ya se terminaron, que ya no están presentes. Ya no podemos hacer nada para remediar algo que ya pasó. A menos de que tuviéramos una máquina del tiempo y viajáramos al pasado y cambiáramos ese hecho. Pero eso no existe. Entonces, las situaciones imposibles son cosas que sucedieron en el pasado y ya no tienen remedio. De ese tipo de situaciones son las que vamos a hablar con el tercer condicional. Y dice aquí abajo: we use the third conditional to talk about an impossible condition in the past. Traducido esto dice: utilizamos el tercer condicional para hablar o plantear unas situaciones imposibles en el pasado, que ya situaciones que se presentaron en el pasado y son ya imposibles de hacer algo al respecto. Aquí me dice que se está refiriendo a la condición, a la parte de la condición del tercer condicional. Pero este tipo de situaciones que se plantean en la condición, que son imposibles, también las que se plantean en el resultado también se consideran imposibles de que sucedan, ya que si en la condición estamos planteando una situación pasada, pues el resultado pues también va a ser algo en el pasado, o puede ser algo que es imposible pues de arreglar o de cambiar. Continúo aquí, me dice: with this condition we change the result in the past or present. Con esta condición, con la condición, la parte de la condición, lo que planteamos aquí en la condición, con eso podemos imaginariamente, aquí we change, aquí le faltó la palabra imaginariamente, podemos cambiar imaginariamente el resultado. Lo que nos plantee en el resultado es algo que cambiamos imaginariamente de lo que realmente sucedió en el pasado, o a lo mejor puede ser un resultado que estemos planteando en el presente. Tanto si es el resultado en el pasado o en el presente, imaginariamente cambiamos lo que realmente sucedió o está sucediendo ahorita en el presente. Vamos a verlo aquí con esta oración que dice: if I had studied for the exam, I would have passed it, and now I would feel better. Esta oración me plantea un evento que sucedió ya en el pasado. Una persona no estudió para un examen y lo reprobó.
y ahorita se siente mal al respecto. Y se lamenta, pues, diciendo, si yo hubiera estudiado para el examen, esta es la condición. La condición es algo imposible y esa persona ya no puede estudiar para el examen porque ya se lo aplicaron el examen. Mas, sin embargo, imaginariamente se está planteando esta situación. Está queriendo ver si hubiera hecho una cosa diferente, ¿qué hubiera pasado? Si esa cosa que hizo, que fue el no estudiar para el examen, él dice, bueno, si yo hubiera estudiado para el examen, aquí se lo está planteando. Esto es una cosa que él se está imaginando, qué pasaría si hubiera hecho algo diferente en el pasado. ¿Y cuál hubiera sido ese resultado? Es algo que se está imaginando también. Yo habría pasado el examen. Está cambiando lo que realmente sucedió. Esta persona, al leer yo esto, me doy cuenta que no pasó el examen. Pero me está planteando qué hubiera pasado si hubiera estudiado. Me está cambiando lo que realmente sucedió. Les repito, lo que sucedió es que reprobó. Y él dice aquí que hubiera pasado el examen si hubiera estudiado. Esto se refiere a un evento en el pasado. Hubiera pasado el examen. Ahora, también vemos aquí que podemos cambiar imaginariamente lo que nos plantea el resultado en un evento que se esté presentando ahorita. Esta persona no estudió, reprobó el examen y ahorita se siente mal. Pero aquí yo planteo esta situación que estoy sintiendo ahorita y que me imagino cambiándola. ¿Cómo me sentiría ahorita? Me sentiría mejor. Si yo hubiera estudiado para el examen, ahorita me sentiría mejor. Este es un evento en el momento presente, mientras que esto es un evento en el momento pasado. Cómo yo los cambio imaginariamente, este y este. Lo que realmente sucedió aquí es que yo reprobé, pero lo cambio aquí, que habría pasado el examen. Y aquí yo me siento mal y lo cambio, poniéndole que me sentiría mejor si hubiera estudiado, si se hubiera cumplido esta cosa, si hubiera hecho yo esto. Bueno, como vemos aquí en esta oración del tercer condicional, vemos que la fórmula para hacer este tipo de oraciones es la que está aquí abajo. Tengo en la condición es if más had, el pasado del verbo had, más un verbo en pasado participio. A esta combinación de palabras had más un verbo en pasado participio se le conoce como pasado perfecto. Es decir, en la condición vamos a tener if más un pasado perfecto aquí. Acuérdense que en el segundo condicional teníamos if más un pasado simple. Aquí en el tercer condicional tenemos if más un pasado perfecto. ¿Cómo se forma el pasado perfecto? Con had más pasado participio. Ahora en el resultado tenemos would o wouldn't, porque puede ser algo negativo. Igual acá en esta parte, en el had, pueden ser oraciones afirmativas o negativas. Puedo poner had más pasado participio o hadn't más pasado participio, así como me lo están señalando aquí. Aquí puedo tener oraciones positivas o afirmativas o negativas, would o wouldn't. Más have, aquí está en presente el verbo have más pasado participio. Have más un pasado participio de un verbo. Esto se le conoce como presente perfecto. Fíjense, presente perfecto porque este verbo está en presente.
pasado perfecto porque este verbo está en pasado. En la condición tengo un pasado perfecto y en el resultado tengo would más un presente perfecto. Esto me va a plantear una situación, un resultado en el pasado. Mientras que would o wouldn't más la base de un verbo me va a plantear una situación o un resultado en el presente. Acuérdense, la condición esta puede afectar a alguna situación en el pasado o la condición esta puede afectar una situación en el presente. Todo lo que estemos hablando aquí es algo imaginario, es algo que ya no puedes hacer nada al respecto. Pero tú quisieras o tú te planteas, si hubieras hecho algo diferente en el pasado, ¿qué hubiera resultado? ¿Qué cosa diferente hubiera pasado? Eso es lo que tú tratas de expresar con este tipo de oraciones en el tercer condicional. Si hubieras hecho algo diferente, ¿qué hubiera resultado? ¿En el pasado o qué hubiera resultado en algo ahorita, en este momento presente? ¿Okay? Entonces son esas dos situaciones que se pueden presentar en el resultado. Ahora, nos vamos a enfocar en esas situaciones en el que el resultado lo planteamos en una situación que se presentó en el pasado. O sea, en situaciones donde manejemos would más have más el pasado participio de un verbo. Vemos aquí esta situación que dice: This morning we had a surprise test. We didn't study for the test. If we had studied, we would have been prepared and we could have passed. Esta situación plantea lo siguiente: esta mañana tuvimos un examen sorpresa. No estudiamos para el examen. Ahora, si nosotros hubiéramos estudiado, habríamos estado preparados y podríamos haber pasado. Vean cómo aquí estoy utilizando en la parte que es el resultado. Esta oración me expresa algo en el pasado. ¿Por qué? Porque tengo have más un pasado participio. Acá también tengo have, pasado participio, quiere decir que esto también me representa una situación en el pasado. Acuérdense que si en el resultado están expresando una situación en el presente, sería would más la base de un verbo para algo en el presente. Para algo en el pasado es would o wouldn't más have más pasado participio, que son las situaciones que vemos aquí. Would, have, pasado participio. Pero en vez de would también lo podemos reemplazar por un could o por un might, que son los auxiliares o modales que vimos en el segundo condicional, en la que dijimos que would es algo definitivo que hubiera pasado. Es algo que con certeza decimos que hubiera sucedido, que se hubiera hecho, que se hubiera dicho. Te representa algo que tú dices definitivamente hubiera pasado esta cosa. Would. Could dijimos que era para alguna capacidad de algo. En este caso, si hubieras estado preparado, tú hubieras estado capacitado, tú hubieras tenido la capacidad de pasar el examen. Por eso utilizan could aquí. Could indica capacidad y might, el otro auxiliar, que podemos ponerlo aquí también, we might have passed. Might, a diferencia del could, indica probabilidad, posibilidad de que algo suceda o se haga o se diga. Es probabilidad might. Ahora tenemos esta
situación planteada aquí abajo, donde nos dicen que la condición, pues aquí está otra vez. Como habíamos dicho, es if más had más un pasado participio, un verbo en pasado participio. Y a la derecha el resultado tengo would o wouldn't más have más un pasado participio. Este resultado, cuando yo tenga would más el have más pasado participio, es un efecto que emana si se cumple esta condición. Emana de esta condición. Si se cumple, resulta esto. Ahora, could me plantea una situación en la que señalamos alguna alternativa que hubiera sucedido. ¿Qué cosa diferente hubiera sucedido? Me está dando otra opción de que hubiera pasado esto otro si la condición se cumple. Si la condición se cumple, pasó una cosa, pero con could puedo decir hubiera pasado esta otra cosa, ¿ok? O hubiera dicho esta otra cosa, o hubiera hecho esta otra cosa, ¿ok? Entonces could indicamos otra alternativa, otra cosa diferente que pudo haber pasado. Lo mismo puede indicarme could aquí en el tercer condicional. Puede ser reemplazado, o puede reemplazar, mejor dicho, a lo que indica might. Might indica probabilidad o posibilidad. Could también puede asumir ese papel. Tú puedes encontrarte oraciones en la que could te va a indicar alguna otra, alguna probabilidad de que hubiera pasado esta otra cosa. Por ejemplo, si tú, digamos, estuviste en un evento en el que asaltaron a algunas personas en un banco y tú ibas pasando por ahí y dices, si yo hubiera estado ahí en el banco, yo pude haber muerto. ¿Ok? Entonces ahí, como es probabilidad o posibilidad de que hubieras muerto, utilizas I might have died. Yo podría haber muerto si hubieras estado ahí en el banco donde fue el asalto. Pero también en vez de might puedes utilizar para expresar lo mismo I could have died. Yo pude haber muerto. Entonces lo que les quiero indicar aquí es que could puede hacerla de representar capacidad o probabilidad. Hace los dos papeles, el del could y el del might. Más sin embargo, might solo se utiliza con o para probabilidad de que algo hubiese pasado, ¿no? Ahora, como les dije en el segundo condicional, la negación solo la puedes poner así junto con would y te resulta wouldn't. Could si lo pone juntos con la negación dice couldn't. El might no puedes ponerle el apóstrofe. Might se pone might have. Not have. El not no lo puedes apostrofar con might. Es muy raro que lo veas. Pero el wouldn't sí es muy común y el couldn't sí es muy común que pongas el negativo así juntos. Entonces estas dos auxiliares se utilizan para el pasado. Este formato would have y un pasado participio, could have y un pasado participio. Bueno, seguimos y dice igual que en todos los condicionales, puedes escribir primero la condición y después el resultado, o puedes invertirlos. Acuérdense que les dije en el segundo condicional de que si primero escribes la condición, cuando terminas de escribir la condición pones una coma y después seguiría el resultado. Podemos invertir el orden de estos elementos y empezar primero por el resultado y después la condición. Aquí no lleva coma porque el if hace la función de la coma, separa al elemento que es el resultado de la condición. Aquí tengo un ejemplo de una oración del tercer condicional donde se representa un efecto en el presente.
Acuérdense que estas situaciones son cosas imposibles de que sucedan. Solamente planteamos situaciones que si yo hubiera hecho algo diferente en el pasado, ¿qué hubiera resultado? ¿Qué cosa diferente hubiera resultado de lo que ahorita estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, I would be richer now if I hadn't spent all my money on that car. Yo sería más rico ahora. Ahorita a lo mejor soy rico, pero no soy tan rico como hubiera querido. Yo sería o estaría más rico ahora si no hubiera gastado todo mi dinero en ese carro. Ok, entonces esto es algo en el presente que no deseo. ¿Qué cosa diferente hubiera pasado si yo hubiera hecho algo diferente? Si yo no hubiera gastado el dinero, lo que realmente hice es gasté mi dinero en el carro, todo mi dinero en ese carro. La cosa diferente sería de que si yo no hubiera gastado ese dinero, ¿qué situación hubiera sucedido? Yo sería o estaría más rico ahora. Ahora, esta situación es un efecto en el pasado. Digo, if I hadn't spent all my money on that car, I would be richer now. Perdón, esta es la misma oración de aquí arriba, simplemente que están volteados los elementos. Primero tengo aquí la condición y acá tengo el resultado. Y los elementos están separados por una coma porque al principio está la condición. Ahora, esta sí es una oración que tiene un efecto en el pasado. Y empiezo primero por el resultado y luego if, la condición. I wouldn't have crashed the car if I had driven carefully. Yo no hubiera chocado el carro si hubiera manejado con cuidado. O sea, no manejé con cuidado, me estoy imaginando qué hubiera pasado si hubiera hecho lo contrario, o sea, manejar con cuidado. ¿Qué hubiera pasado? Pues no hubiera chocado el carro. Esto sería el resultado diferente de lo que realmente pasó. Les repito, vean cómo estas dos oraciones plantean, tanto la condición como el resultado, plantean situaciones imaginarias en el pasado. Son cosas que ya no puedes remediar, son cosas de las que te lamentas. Ahora esta la volteo y pongo primero lo que es la condición y me queda, if I had driven carefully, I wouldn't have crashed the car. Si yo hubiera manejado con cuidado, coma, luego continúo con el resultado, yo no habría chocado el carro. Aquí abajo, por último, vemos ejemplos con could. Dice Mr. Wilkins doesn't have a good job now because he didn't work hard at school. La situación que plantea aquí es que el señor Wilkins no tiene un buen trabajo ahora porque él no le echó muchas ganas a la escuela. Y dice aquí, de esta oración saco oraciones en tercer condicional y digo, he could have gotten a better job if he had studied more at school. Él podría haber tenido un mejor trabajo si hubiera estudiado más en la escuela o si le hubiera echado ganas a la escuela. Si le hubiera echado ganas a la escuela, cosa que no sucedió, más sin embargo, me imagino que si hubiera hecho esto diferente, el hecho de estudiar más o que le hubiera echado ganas a la escuela, si hubiera hecho eso, ¿qué situación diferente sería ahorita? Él tuviera un mejor trabajo ahorita. He could have gotten a better job. Cosa que en realidad no es así. Él no tiene un trabajo bueno ahorita. Pero si hubiera estudiado, hubiera pasado esto. Y aquí lo voltean. Primero lo que es la condición. If he had been a better student, he would have found a better job. Si él hubiera sido un mejor estudiante, o sea, que le hubiera echado ganas a la escuela, él habría encontrado un mejor trabajo. Las dos oraciones de estas de tercer condicional
plantean lo mismo que está acá arriba. ¿Okay? Se lamentan de que ahorita no tienen un buen trabajo a consecuencia de que no estudió. Como no estudió, yo ya no puedo hacer nada para cambiar ese momento, porque es un momento en el pasado. Ya se pasaron esos años, ya no puedo ir para atrás en el tiempo. Entonces me lamento de no haber estudiado, y por eso yo ahorita sé que tengo un trabajo malo. Pero me imagino de que si yo hubiera hecho algo diferente, si yo hubiera sido un buen estudiante, el resultado que me imagino que hubiera sido es este: yo habría encontrado un mejor trabajo. Bueno, entonces aquí vemos que en las tercer condicional, como en todos los condicionales, no nomás tenemos oraciones en la condición y una oración en el resultado. En el resultado también tenemos, o pueden ser preguntas, como aquí las estoy planteando. Tengo, esta es la condición, esta parte de aquí, y del otro lado tengo el resultado, que en este caso es una pregunta. Dice: if it had rained yesterday, si hubiera llovido ayer. En forma de pregunta presento el resultado. Dice: would you have stayed at home? Si hubiera llovido ayer, ¿te habrías quedado en casa? Cuando hacemos preguntas aquí en el resultado, ya saben que tenemos el orden, es el sujeto más would más have más el verbo en pasado participio en una oración. En una pregunta intercambiamos el orden de estos dos elementos, del sujeto y el auxiliar would. Aquí en la pregunta los invierto a como están en una oración, y empiezo primero con would y luego el sujeto de la oración, y lo demás que está de ahí para adelante queda igual, have más un verbo en pasado participio. Este tipo de preguntas, cuando empiezas con el auxiliar would, son preguntas que les llaman yes no questions, que son preguntas sí o no, que las respondes con un sí o con un no. ¿Te habrías quedado en casa? A esa pregunta le contestas con un sí o con un no. ¿Y cómo las contestas? De forma corta dirías yes I would o no I wouldn't. Would you have stayed at home? Yes I would o no I wouldn't. Son respuestas cortas para preguntas que empiezan con el auxiliar would, que son preguntas yes, no. Ahora, si en igual de empezar con el auxiliar would, empiezas con una palabra de este tipo que le llaman WH words, que son what, where, when, why, how. Ese tipo de preguntas ya son preguntas abiertas, donde solicitas información. Aquí no vas a contestar con un sí o con un no, vas a contestar con alguna información que te piden. Y aquí dice: what would you have done if it had rained yesterday? Si hubiera llovido ayer, ¿qué habrías hecho? Ok, entonces aquí estas son preguntas abiertas. Alguien me pudo haber dicho algo, otra persona me hubiera dicho algo diferente, otra persona habría hecho algo diferente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces estas son preguntas abiertas, las que empiezan con palabras que empiezan con WH words. Ahora quiero mostrarles aquí un tema donde les planteo esta situación para discutir entre ustedes. Pues están solos, pueden imaginarse ustedes solos, plantearse esta situación que dice: if you had been born a boy or a girl, how would your life have been different? Si hubieras nacido, ya sea si eres niño, si hubieras nacido niña, y si eres niña, si hubieras nacido niño, ¿cómo habría sido tu vida? ¿Qué tan diferente hubiera sido tu vida si hubieras nacido del otro sexo? Contéstate. Aquí es una especie de mini ejercicio que les pido que hagan. ¿Cómo contestarías esta
esta pregunta. Pudiera ser, por ejemplo, yo que fui niño, la pregunta para mí hubiera sido, if you had been born a girl, how would your life have been different? Well, I would say that I would have played with toy cars instead of dolls, or I would have worn skirts instead of pants. That would be my response. Si alguien me hubiera preguntado si hubieras sido niña, ¿cómo hubiera sido tu vida? ¿O qué tan diferente hubiera sido tu vida? Yo hubiera dicho, pues si yo hubiera hubiera nacido como niña, pues yo habría jugado con muñecas en vez de carritos, o yo habría usado faldas en vez de pantalones. Y esa sería mi respuesta. ¿Tú qué hubieras hecho diferente if you had been born a boy or girl? Think about it and answer that question, please. Bueno, entonces aquí continuando, les quiero mencionar esta partecita de aquí, que es importante, creo yo, que lo sepan. Las contracciones o el apóstrofe que utilizamos para este condicional no es algo nuevo. Ya hemos visto que este apóstrofe doble L representa la palabra will en el futuro. El apóstrofe D va a representar la palabra had o la palabra would en el tercer condicional. Aquí tengo dos oraciones. Primero tengo esta oración: I'd seen it before. Esto es igual a decir I had seen it before. Vean cómo acá está con el apóstrofe, y este apóstrofe D en este caso representa la palabra had. Abajo tengo esta otra oración: I'd have bought it. Eso es igual a decir I would have bought it. Vemos que aquí apóstrofe D representa would o reemplaza la palabra would. ¿Cómo sé o cómo voy a saber cuándo esto va a representar had y cuándo esto va a representar would? Fíjense bien, had, esto va a ir en la condición. Cuando veas que en la condición tienes apóstrofe D, esto va a ser un had, y cuando esto lo veas apóstrofe D en el resultado, esto va a ser would. ¿Qué otra manera lo podrías identificar cuál de los dos es? Pues simplemente fíjate en el verbo que le sigue. Si el verbo está en pasado participio, significa que este es un had. Si el verbo que le sigue está en presente, significa que esto es un would. Esas serían las formas que tú utilizarías para deducir cuál de las dos palabras está siendo representada por apóstrofe D, según sea la situación. Entonces acá vemos a la siguiente diapositiva y vemos que cuando tú estás utilizando esta clase de condicional, el tercer condicional, ten cuidado con las contracciones. Usamos apóstrofe D para would y para had. Aquí tengo una oración entera en el tercer condicional donde se utilizan este apóstrofe aquí y este apóstrofe acá. Yo aquí rápidamente veo con el if, sé que esta es la condición, y la fórmula para la condición vimos que es had más un pasado participio. Entonces esta contracción de
significa had. If I'd seen him, I'd have asked him to come over. Esta contracción de es el resultado. Y vimos que la fórmula para el resultado era would más have más un verbo en pasado participio. Entonces esto vendría siendo would. Ok, entonces aquí al principio esto es had y aquí es would. Had y would. Bueno, les voy a poner aquí un videito para que vean el tercer condicional, vean en una situación en la que unas personas, unos muchachos le están preparando una fiesta sorpresa a una de sus amigas y están ya todos listos esperando nada más a los invitados, pero uno de esos invitados que llega temprano no sabe de esa fiesta sorpresa, y ese invitado que llega temprano llega también con la festejada. Y pues ahí, al no saber que están preparando una fiesta sorpresa para ella, al hablar con ella ahí en la entrada de la puerta, pues le dice a ella qué es lo que se está planeando.